Hermanos amados en Cristo Jesús, Señor nuestro, y que la paz de mi Señor Jesucristo reine en sus corazones como siempre. Este es el hermano Pablo E. López, de aquí de la bellísima ciudad de Dallas, Texas, de los Estados Unidos de Norteamérica. Como siempre, para aquellos hermanos amados que puedan escuchar esta predicación a través de este bendito canal, y que sean edificados bajo la unción del Espíritu Santo. Vamos a elevar una oración al Padre para que Él revele su palabra en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gloria y honra, Señor, por todo lo bueno y misericordioso que tú eres con nosotros, Señor. Que a pesar de nosotros tú sigues siendo fiel, Padre mío, y te doy toda la gloria y toda la honra a ti, Padre justo, por ser tan bueno, Señor. Señor, que no sea yo el que hable, sino tu Santo Espíritu hablando en mi boca, y que tu Santo Espíritu me guíe a toda la verdad para que yo pueda ser solamente un canal de bendición para tus hijos, para tu pueblo, Padre Santo. Como siempre te doy toda la honra y toda la gloria a ti, Padre mío, por ser tan bueno y misericordioso. Y que el nombre de tu Hijo amado sea exaltado por todos los siglos de los siglos, Padre justo. En el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo, te doy gracias, Señor. Amén y amén. Ok, hermanos amados, el motivo de esta predicación es que el Señor me puso en mi corazón ahora hablarles. Es de un tema que muchos están anhelando, y hay un tema muy controversial acerca de lo que es el arrebatamiento. Hay unos que dicen que no existe, hay otros que dicen que sí existe, y hay otros que dicen que el arrebatamiento va a ser antes de la tribulación. Otros dicen que va a ser durante la tribulación, y otros dicen que va a ser después de la tribulación. Entonces, pongámonos de acuerdo a todo eso y vamos a ver qué es lo que dice la bendita palabra de Dios. Si tienen verdad los que dicen que va a ser antes, va a ser cuando sea la tribulación o después de la tribulación. Y el arrebatamiento no es una doctrina que se inventó con el apóstol Pablo. El arrebatamiento es una doctrina que ya ha sido de antemano, antes de que el Señor se revelara a los judíos. Por ejemplo, vemos el primer arrebatado al cielo, que fue Enoc, ¿verdad? En lo que dice en Génesis capítulo 5, si no me equivoco, y el versículo 24, en Génesis 5, 24, creo yo que está ahí, acerca de lo que dice de Enoc. Ahí lo dice, ¿verdad? En el versículo 23, para que entendamos el 24, hermanos, Génesis 5, 24. Dice el 23, todos los años de Enoc fueron 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque Dios lo llevó. Ahora, miremos eso donde dice el contexto de ese versículo, el 24 de Génesis 5. Podemos ver el contexto en Hebreos 11:6. Si podemos verlo, hermanos, en 11:6 de Hebreos, por favor, miremoslo. Y después me voy a enfocar en el texto áureo. Solamente esto lo estoy dando como un paréntesis para entender de que el arrebatamiento no fue una invención que el apóstol Pablo dijo, ¿verdad? En el versículo 5 de Hebreos 11 podemos ver algo ahí tremendo, donde dice: por la fe no fue trasladado para no ver la muerte, y no fue hallado porque Dios
le había trasladado, y antes de su traslado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Cuando dice traslado, está hablando de arrebatado o transportado al cielo, ¿verdad? Lo podemos ver en lo que dice la versión de las Américas, en ese versículo, ¿verdad? Ese mismo versículo en Hebreos 11:5. Por favor, hermanos, busquémoslo. Si usted tiene una Biblia de las Américas, ahí lo puede confirmar mejor de lo que yo le estoy hablando. Y si dice en el versículo 5, por la fe no fue trasladado al cielo, dice. La Biblia de las Américas da una luz ahí tremenda. Por la fe no fue trasladado al cielo para no ver muerte. Y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Amén. Gloria a Dios. Ahora, como texto central, yo me quiero enfocar en lo que es el primer libro de los Reyes, capítulo 2, del 1, 3, 5, 9, 10 y 11. Amén. Para resumir, por favor, hermanos, vamos a leerlo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, en la versión RBA, que es la Reina Valera actualizada. Yo quiero leerlo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la bendita palabra de Dios. Y así dice: aconteció que cuando Jehová iba a arrebatar a Elías al cielo en un torbellino, Elías venía de Gilgal con Eliseo. Y Elías dijo a Eliseo: por favor, quédate aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Entonces descendieron a Betel. Y el versículo 3 es el clave que les estaba diciendo: y los hijos de los profetas que estaban en Betel salieron al encuentro de Eliseo y le preguntaron: ¿sabes que hoy Jehová arrebatará a tu Señor por encima de tu cabeza? Él respondió: sí, yo lo sé, callad. Cuando dice él respondió, está hablando de Eliseo. Dice que ya sabía que lo iban a arrebatar a Elías. Ahora, veamos el versículo 6 para resumir. El versículo 5, perdón. Entonces los hijos de los profetas que estaban en Jericó, primero fueron los de Betel y después los de Jericó. Entonces los hijos de los profetas que estaban en Jericó se acercaron a Eliseo y le preguntaron: ¿sabes que hoy Jehová arrebatará a tu Señor por encima de tu cabeza? Él respondió: sí, yo lo sé, callado. Amén. Entonces llegaron al Jordán, y entonces miren lo que dice el versículo 6. Luego le dijo Elías: por favor, quédate aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues los dos. ¿A dónde? Al Jordán. Pasaron el Jordán en el versículo 7. En el versículo 8 dice que Elías golpeó las aguas, y se separaron las aguas del uno al otro lado, y pasaron en seco el Jordán. Y en el 9 dice: y sucedió que cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pídeme lo que quieras que haga por ti, antes de que yo sea arrebatado de tu lado. Eliseo dijo: te ruego que pase a mí una doble porción de tu espíritu. Entonces Elías le respondió a Eliseo. Él dijo: has pedido algo difícil. Si me ves cuando sea arrebatado de tu lado, te será concedido, si no, no. Y aconteció que mientras ellos iban y conversaban, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego los separó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Ok, amén. Ahora, detengámoslo acá. Y el versículo 12 dice: Eliseo al verlo gritó: Padre mío, carro de Israel y sus jinetes. Y nunca más le vio.
y agarrando sus ropas las rasgó en 2 partes. Entonces Eliseo recogió el manto de Elías que se le había caído y regresó, luego deteniéndose a la orilla del Jordán. Amén. Hasta ahí quiero llegar en lo que es la escritura y la palabra de Dios. Ahora quiero enfatizarme en lo que yo le estoy diciendo, hermanos, que lo que es la doctrina del arrebatamiento no fue un invento que Pablo hizo, sino que fue un invento, si se puede hablar de inventos, que Dios en la mente del Padre empezó eso, ¿verdad? Entonces miren lo que dice. ¿Por qué? Porque le hablaba en lo que el primero que fue arrebatado de la tierra al cielo fue Enoc. Y mire cómo lo dice la versión Kadosh en el versículo 5 de Hebreos 11. Por la confianza, Enoc fue arrebatado de esta vida sin ver la muerte. Él no fue encontrado porque Jehová lo trasladó, pues tuvo el testimonio antes de ser trasladado de haber sido de muy placentero a Yahweh. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias hermanos, porque yo sé que ustedes están entendiendo el versículo, pero yo me quiero enfocar que la doctrina del arrebatamiento no es una doctrina, como le vuelvo a repetir, que la haya inventado el apóstol Pablo o la hayan inventado los demás apóstoles que hablan de lo que es el arrebatamiento, sino es una doctrina que viene desde los días de antaño, desde que comenzó el hombre a poblarse en la tierra. Por ejemplo, el primero que fue arrebatado, como vuelvo a recalcar, fue Enoc, el séptimo hombre desde Adán, o sea, la séptima generación desde Adán. Entonces, Enoc fue el ejemplo del arrebatamiento. Y el segundo ejemplo es Elías, que fue arrebatado al cielo. Pero ahora detengámonos acá. Ahora vamos a compartir lo que dice en Mateo 24, del Mateo 24 en adelante. Mateo 24. Leámoslo, hermanos, por favor, porque yo quiero que ustedes también sean edificados juntamente conmigo. 24 dice la palabra bendita ahí, ¿verdad? De la Mateo 24, donde dice la bendita palabra ahí, ¿verdad? De que ahorita lo leemos, hermano. Mateo 24, de que dice así la bendita palabra de Dios: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán señales y maravillas y todo eso, ¿verdad? Entonces ahí habla de lo que es que vendrán los engañadores, y el Señor lo dice en Mateo 24:35: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Cuando dicen el 36: pero acerca de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del Señor, ni aún el Hijo, sino el Padre. Y empieza a hablar de como lo fue los días de Noé y todo eso. Amén. Gloria a Dios. Ok. Entonces, como el primer arrebatado fue Enoc, ¿qué acontecimientos sucedieron antes de que Enoc fuera trasladado al cielo? Fíjense, qué tremendo esto, hermanos, porque ahí vemos a un Enoc que vivió
300 años agradando a Dios. A los 65 años de su vida, él engendró a Matusalén, según Génesis capítulo 5. Y 300 años él vivió caminando con Dios. Ahora, vemos 300 años. 100 por 3 son 300. Él dio la talla de agradar a Dios en el espíritu, que es el 100%, en el alma, 100%, y en el cuerpo, en la carne, el 100% de agradar a Dios, que es la figura de los 300 años que él anduvo caminando con Dios, agradándolo. Y estoy hablando del primer arrebatamiento que hubo en la tierra. Amén. Pero antes de que Enoc fuera arrebatado al cielo, miren lo que dice en Génesis 5:22. Enoc caminó con Dios 300 años después de engendrar a Matusalén y engendró hijos e hijas. Todos los años de Enoc fueron 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios lo llevó consigo. Amén. Ahora, pero 300 años anduvo caminando Enoc agradando a Dios. Ahí lo dice en el versículo 22 de Génesis 5. Entonces Enoc estuvo caminando con Dios. Cuando dice que estuvo caminando con Dios, en ese caminar estuvo agradando a Dios. Y tanto fue la perfección de la gracia que Enoc se le reveló para agradar. Porque cuando dice agradar a Dios es porque Dios lo veía con gracia. Agradaba pues a las cosas que Dios hacía para con Dios. Enoc hacía para con Dios, perdón. Entonces Dios se lo llevó. Dios lo arrebató. Pero antes de haberlo arrebatado, hubieron unos acontecimientos tremendos en la vida de Enoc. Por ejemplo, Enoc vio cuando los vigilantes de la tierra, que eran en Génesis capítulo 6, versículo 1, que eran los hijos de Dios celestes. Porque hay hijos de Dios terrestres y hay hijos de Dios celestes. Entonces, aquí pongámoslos a pensar. Mire, en el capítulo 6 de Génesis, versículo 1 y 2, dice que aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. Y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran bellas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Ok, detengámonos acá. Cuando dice los hijos de Dios, no está hablando de una estirpe terrenal, sino de una estirpe celeste. Porque déjeme decirlo, que Adán, la descendencia adánica, fue la estirpe terrestre que Dios puso para gobernar la tierra. Pero antes de eso ya había una estirpe celeste, o sea, en los cielos, pues. De los hijos de Dios, vieron que las hijas de los hombres eran bellas. O sea, cuando habla de eso, está hablando de que los hijos de Dios tenían la imagen del Hijo de Dios celeste. Si no, mire, comprobémoslo acá en 1 Corintios capítulo 15 del versículo 45 en adelante. Ahí lo habla más claro el apóstol Pablo.
1 Corintios 15, 45 en adelante. ¿Y por qué le estoy enfatizando esto? Porque estos fueron los acontecimientos que pasaron antes del arrebatamiento de Enoc. Mire lo que dicen en el capítulo 45. Así también está escrito, el primer hombre Adán llegó a ser un alma viviente y el postrer Adán espíritu vivificante. Pero leamos el versículo 44, el anterior. Dice, se siembra el cuerpo natural, se resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo natural, también hay cuerpo espiritual, dice. El versículo 46. Pero el espiritual no es primero, sino lo natural, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es celestial. Ok. Ahora, ¿cómo surgieron estos hombres celestes mezclándose con las hijas de los hombres terrestres? Bueno, es la misma mezcla que ahora hay de los seres híbridos que ahora están existiendo en la tierra, como los días de Noé, porque esos también pasaron en los días de Noé. Enoc, no crea que pasó eso de Génesis capítulo 6, no pasó un año. Esos fueron años y años que transcurrieron, que estuvieron mezclándose los hijos de Dios celestes con las hijas de los hombres terrestres. ¿Ok? Y muchos le llaman que eran ángeles. Pero les voy a decir algo, que no eran ángeles tampoco. Se le puede llamar ángel a un mensajero también. Pero no que ángeles que tengan alas. Estos eran los mensajeros, los guardianes de los hombres en la tierra. Amén. Entonces estos eran los mensajeros de Dios. Los mensajeros de Dios, hermanos, en la tierra. Y vieron que las hijas de los hombres eran muy bellas. Ahora, miremos algo. Que las hijas de ahora están pasando como los días de Noé, dijo el Señor. Según en Mateo 24, 36. Fíjese. Y eso fue lo que pasó en los días de Noé. En lo que dijo el Señor en Mateo 24, 36, ¿verdad? Donde dice 36 y 37 para aclararlo, ¿verdad? Pero acerca de que el día de la hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles de los cielos, ni aún el Hijo, sino el Padre, sino solamente el Padre. Porque como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Ahora, en el versículo 38, pues como en aquellos días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró al arca. Y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Aleluya. Ok, vamos a explicar eso de lo que dice de los acontecimientos que pasaron antes de la venida del, como dice aquí en Mateo 24, antes de la venida del Hijo del Hombre. Entonces es semejante a lo que es el arrebatamiento de Enoc. Cuando estos hombres empezaron a ver que las hijas de los hombres eran bonitas, se casaron con ellas. ¿Por qué? Porque eran hombres semejantes, no que eran iguales a los hombres terrestres, sino semejantes a los hombres terrestres. ¿Por qué? Porque estos hombres tenían partes sexuales. Habían mujeres celestes y hombres celestes.
¿Y cómo le puedo comprobar eso? Pues como lo dice en Job, capítulo 1 también. Y mire, ahí en esos hombres venía colado el enemigo en Job, capítulo 1, versículo... el versículo 4, si no me equivoco. No, el versículo 6, para ser exactos. El versículo 6 del primer libro de Job, capítulo 1. Job 1:6. Miren lo que dice. Aconteció cierto día que vinieron los hijos de Dios para presentarse hasta Jehová, y entre ellos venía Satán. O sea, los hijos de Dios siempre se presentaban ante Dios, pero esos eran los celestes. Los hijos de Dios celestes. No se crea usted de que los hijos de Adán son primero, sino son, también ya hay creación celeste. Si no, miremos otra vez. Miren lo que otros varones celestes se le aparecieron a los terrestres en Hechos capítulo 1 y versículo 10. Otra vez, fueron varones. No dice que eran ángeles, como muchos escatólogos dicen que eran ángeles los de Génesis 6. No, eran varones. Miren lo que dice. En el versículo 10 de Hechos 1. Y como ellos estaban fijando la vista en el cielo mientras él se iba, o sea, el Señor ascendía al cielo, he aquí dos hombres vestidos de blanco se presentaron junto a ellos y les dijeron: hombres galileos, ¿por qué os quedáis de pie mirando al cielo? Este Jesús, quien fue tomado de vosotros arriba al cielo, vendrá de la misma manera como le habéis visto ir al cielo. O sea, se le aparecieron dos varones, dice, o dos hombres vestidos de blanco. Otras versiones dicen de vestiduras resplandecientes. Y otras no dice hombres, sino que dice varones. Cuando habla de hombres o varones, está hablando que son masculinos, que tienen el sexo masculino. Y esos son los hijos de Dios celestes, porque descendieron a la tierra, porque venían descendiendo del cielo para dar esa noticia, y después ellos se elevaron otra vez al cielo. Solo venían a dar esa noticia de la profecía del Señor Jesús cuando iba a venir a la tierra. Amén. Entonces, hermanos, miren lo que dice en la Septuaginta en español. Ese mismo versículo. Y como atestiguando estaban al cielo, habiéndose ido él, he aquí hombres, y aquí dos hombres detuviéronse a par de ellos, de vestiduras esplendorosas. Dice. Esta versión está un poco complicada de explicarla, porque como es una versión muy antigua, esa está un poco complicada. Entonces dice, eran dos hombres con vestiduras esplendorosas. Amén. Entonces, hermanos, volvamos al tema, porque todos estos acontecimientos pasaron antes del arrebatamiento. Entonces, ¿por qué les estoy hablando de esto? Porque, ¿cómo se llama? Estos acontecimientos ya están pasando. Volvamos otra vez a Mateo 24:37, hablando de lo que es los días de Noé, 37 y 38. El 38 dice, pues como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Cuando dice la palabra, el Señor
en Mateo 24, 38, que estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento. No está hablando del casamiento de hombre y mujer, sino está hablando del casamiento de homosexuales, de hombre con hombre y de mujer con mujer. Y eso no es de ahorita, hermanos. Por eso, cuando ahora en los Estados Unidos ya aprobaron la ley de que ahora ya se pueden casar los homosexuales, hombre con hombre y mujer con mujer, para que se cumpla ese versículo del capítulo 24 de Mateo. Mateo 24, 38 se está cumpliendo a la luz de la palabra hasta el día de hoy. Por eso es que la venida de Cristo está muy pronto. El arrebatamiento está muy pronto. Amén. Entonces, hermanos, pero miren lo que pasa en los días de Noé, en Génesis capítulo 6. Entonces ahí cuando empiezan a hacer eso los hombres, es cuando empieza el acontecimiento del arrebatamiento de Enoc. Cuando empiezan a hacer esas cosas, Enoc fue arrebatado al cielo. Cuando Enoc vio que los hombres estaban corrompiéndose y dándose en casamiento, hombre con hombre y mujer con mujer, es cuando el Señor arrebató a Enoc al cielo. Porque Enoc era el bisabuelo de Noé. Por eso es que Noé era la cuarta generación de Enoc. ¿Se da cuenta? Entonces, el Señor preservó hasta la cuarta generación de Enoc, en los tiempos de Noé, porque Noé era la cuarta generación después de Enoc. Enoc era el séptimo, Matusalén era el octavo, el otro, y así sucesivamente el padre de Noé y Noé, que era la cuarta generación. Entonces, de Enoc. Entonces se da cuenta que Dios guarda la tercera y cuarta generación de aquellos que le aman y guarda sus mandamientos, dice. Entonces Dios preservó a Noé y a toda su familia para meterla en el arca. Y ahí fueron donde todos se hundieron. Ahí lo dice el versículo 39 del capítulo 24 de Mateo, ¿verdad? Hasta que vino el diluvio. Entonces así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces se da cuenta que esos son acontecimientos que sucedieron antes del arrebatamiento de Enoc. Ahora el arrebatamiento de Enoc es figura de la venida del Hijo del Hombre. Porque el arrebatamiento es un secreto que Dios se lo revela a los profetas. Porque los secretos de Dios los revela Dios a sus siervos, los profetas. Si no, miremos en Amós 3:7. Leamos, hermanos, porque a mí me gusta hablar con el fundamento en la palabra, no golpeando al aire. Mire lo que dice en Amós 3:7. Así, dice el Señor, nada hará el Señor Jehová sin revelarle sus secretos
a sus siervos los profetas. Ahí está más claro. Los secretos de Dios se los revela Dios a sus siervos los profetas. Ya lo he dicho en otras predicaciones, pero vale la pena por el tema que estamos hablando de lo que es un secreto, que es el arrebatamiento. Pero es un secreto que ha existido anteriormente y ha acontecido anteriormente. Primero fueron los dos arrebatamientos. Si se puede decir, el primer arrebatamiento que hubo fue el arrebatamiento de Enoc, que es figura de los gentiles. Y el arrebatamiento de Elías, que es figura de los judíos. Entonces la iglesia gentil, juntamente con los creyentes cristianos judíos, se van a ir en el arrebatamiento cuando Cristo venga. Porque no podemos descartar nosotros, hermanos amados, que la primera iglesia de Jesucristo, o los primeros años después de que Él ascendió al cielo, los primeros cristianos llegaron a ser judíos, no gentiles. Después se convirtieron los gentiles a los judíos. Perdón, al Señor Jesucristo. También el Señor fue judío. Entonces se da cuenta, hermanos, de que ahí vemos las dos figuras del arrebatamiento. La figura de Enoc en los gentiles y la figura de Elías en los judíos, o sea, los israelitas, que creyeron que en Jesucristo, en la figura de Jesús para cuando fue ascendido al cielo. Amén. Entonces, hermanos, tengo que estar dando estos párrafos porque muchos no han enfatizado y no han explicado los acontecimientos que tienen que haber antes del arrebatamiento. Amén. Más adelante yo les quiero hablar que antes del arrebatamiento tienen que ser las parucías primero en Cristo Jesús, ¿verdad? Y las parucías se dividen en tres cosas. Antes de que el Señor fuera arrebatado al cielo, el Señor Jesús, sucedieron tres cosas anteriormente. Antes de que Él fuera ascendido al cielo, arrebatado al cielo, sucedieron tres clases de parucías. La parucía angelical, la parucía de los santos y la parucía del Señor Jesús con sus discípulos. Y luego el episinagoge que hubo cuando Él ascendió al cielo. Amén. Lo mismo sucedió en los tiempos de Elías. Primero, la aparición de Elías en el capítulo 17 del primer libro de Reyes. Primero, en el capítulo 17 del primero de Reyes, es la primera aparición, o sea, la parucía, pues, de Elías. En el capítulo 17 habla de que Elías fue y estuvo alimentado por los cuervos, y los cuervos le traían pan y carne, y después vivía el agua del arroyo. Pero más adelante en el versículo 17, en el capítulo 17, dice que fue con una viuda y la viuda lo estuvo sustentando, y resucitó al hijo de la viuda, según el capítulo
en el versículo 23 en adelante y en el versículo 21 en adelante de lo que es la viuda. Estoy hablando del acontecimiento de Elías en la aparición primera del capítulo 17. Primero dice que Elías se apareció y diagnosticó la lluvia, o sea, la sequía. O sea, dio la profecía de la sequía. Y fue alimentado por los cuervos. Y después fue alimentado por la viuda. Y resucitó al niño de la viuda. Cuando habla de la figura del niño de la viuda, ¿por qué había viuda? ¿Por qué lo mandaron con una viuda? Una viuda es una mujer que no tiene cobertura de varón. Entonces, aquí está la figura exacta de los tiempos de hoy. Que la iglesia no tiene la verdadera cobertura del varón que tiene que tener, que es Jesucristo. Porque la están cubriendo hombres mortales, no el hombre que la tiene que cubrir, que es Jesucristo. Por eso es esos que se dicen que los apóstoles de hoy en día, que dicen que dan cobertura, están usurpando la gloria de Jesucristo en la iglesia. Por eso es que la iglesia está haciéndose como la figura de la viuda en tiempo de Elías. Porque no tiene cobertura, la verdadera cobertura que es Jesucristo. Y todo eso está aconteciendo ahorita antes del arrebatamiento, así como aconteció esos días en Elías antes de que Elías fuera arrebatado. Dios es un Dios de paz, dijo Pablo, y no de confusión. Entonces, ahí vemos las figuras exactas de Elías, cómo fue la vida de Elías. Así mismo estamos viviendo hoy lo que vivió Elías en su tiempo cuando vino a la tierra. Primero se fue con los cuervos, porque los verdaderos ministros de Dios, oiga bien lo que le voy a decir, los verdaderos ministros de Dios son alimentados por los cuervos de hoy en día. ¿Por qué? Porque los profetas de Baal, están usurpando los verdaderos puestos de los ministros de Dios. Y por eso han dejado viuda a la iglesia, porque ellos han usurpado la cobertura de Cristo. Y entonces el Señor los ha dejado sin cobertura. Cuando habla de viuda es porque la mujer no tenía cobertura varonil. Amén. Entonces, hermanos, veamos acá. Y luego dice que Elías resucitó al niño, porque se murió. Esa es figura de las ovejas que estos pastores están matando espiritualmente. Entonces es necesario que esas almas que han sido heridas por estos pastores, que las apalean desde los púlpitos y han matado la creencia genuina en Jesucristo, y por eso ya no quieren ir a la iglesia. Esa es la figura del niño que matan en los tiempos de Elías. Se da cuenta que también estamos viviendo ahora nosotros espiritualmente los tiempos de Elías también, porque tienen que venir primero los tiempos de Elías antes de que venga el arrebatamiento. Escatólogos y teólogos se han olvidado de una cosa, de un acontecimiento
que tienen que predicar los tiempos de Elías. Porque Elías es el precursor de las venidas de Cristo a la tierra. Porque Él es la figura exacta de preparar el camino para el Señor cuando Él venga en sus venidas. Así como Elías fue preparando y fue restaurando el altar de Dios que estaba caído. Por eso es que ahora estamos viviendo también en los tiempos de Elías, porque hay muchos falsos profetas, así como eran los profetas de Baal, que eran falsos. Amén. Entonces miremos lo que dice ahí. Entonces se da cuenta que el Señor está hablándonos en estos momentos. Mire lo que dice en Jeremías 23:16, hablando de los falsos profetas. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Ellos llenan de vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Y miren lo que dice en el versículo 17. Continuamente dicen a los que desprecian la palabra de Jehová: tendréis paz. Y a cualquiera que anda tras la porfiria de su corazón dice: no te vendrá mal sobre vosotros. Ahora, ¿se da cuenta que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina sobre ellos? Según lo que dice el apóstol Pablo en la primera y segunda carta a los tesalonicenses. Y Jeremías era el profeta que Dios levantó para profetizarle a los gentiles. ¿No me cree usted que Jeremías fue un profeta de Dios para profetizar a los gentiles? Jeremías 1:5 lo dice bien claro. Leámoslo, hermanos, porque es necesario. Jeremías 1:5. Amén. Mire lo que dice ahí: antes de que yo te formase en el vientre te conocí. Le está hablando Dios a Jeremías. Y antes que salieses de la matriz te consagré y te di por profeta a las naciones, o sea, a los gentiles, pues. ¿Se da cuenta? Jeremías fue un profeta de los gentiles, no de los judíos. Entonces Dios fuera mentiroso. Y Dios no puede ser mentiroso. Sea Dios veraz y todo hombre sea hallado mentiroso, dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, ¿por qué estoy hablando de estos acontecimientos? Porque estos acontecimientos de la vida de Elías y todo eso tienen que ser restaurados. Miren lo que dice en Mateo 17. Mateo 17, versículo 10 al 12. Fíjense que ahí está hablando de un acontecimiento futurístico, mi Señor Jesús. No está hablando de un acontecimiento de ahí, de ese tiempo. Está hablando de un presente pluscuamperfecto. Entonces los discípulos le preguntaron diciendo, dice: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Y respondiendo dijo: a la verdad Elías viene y restaurará todas las cosas. Pero yo os digo, dice, que Elías ya vino, porque el futuro
de Dios, del futuro de los hombres, es el pasado de Dios. Oiga bien lo que le estoy diciendo. El futuro de los hombres es pasado de Dios, porque ella lo mira en el pasado, lo que está aconteciendo en el versículo 12. Pero yo os digo que Elías ya vino, dice, y no le reconocieron. Está hablando de un tiempo futurista. Y más bien hicieron, dice, con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre ha de padecer de ellos, dice. Entonces está hablando de un tiempo futuro, porque ahí el Señor no había sido crucificado todavía. Así. Entonces está hablando de un futuro de Elías que va a venir en el tiempo futuro, pero para él ya era pasado, porque lo que es futuro para los hombres es pasado para Dios. Pero miren cómo dice el versículo 13. Por eso es que a veces los hombres no entienden la revelación del Hijo del Hombre, que es Jesucristo. Porque según ellos, los discípulos entendieron que les estaba hablando de Juan el Bautista. Pero ¿será que de Juan el Bautista estaba hablando el Señor ahí? No. Del espíritu de Elías que estaba en Juan el Bautista, sí estaba hablando. Pero no de Juan el Bautista. Porque el espíritu de Elías viene reposando en 4 hombres. En Elías Tisbita, en Eliseo y en Juan el Bautista, y en la restauración de todas las cosas en los tiempos de hoy. Entonces Dios no se confunde, como dicen lo voy a decir otra vez. 1 Corintios 14. 1 Corintios 14, del 30 en adelante. Vamos a ver algo. 1 Corintios 14, del 30 en adelante. Ahora, en el versículo 33, para ser exactos, para resumir, hermanos. Miren lo que dice la bendita palabra en el 33. Porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. En otras versiones dicen, porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Entonces, ¿se da cuenta? Porque el Espíritu de Cristo estaba, o sea, el Señor Jesús estaba transportándose al futuro. O sea, en el día nuestro, pues, Él estaba viendo ya los acontecimientos del espíritu de Elías que estaba actuando, que ya estaba actuando como está actuando ahora en los tiempos futuristas. O sea, en los tiempos actuales de hoy, que es el tiempo presente. Entonces, el Señor decía, volvamos a leer ahora de lo que dice en Mateo 17, 12. Amén. Mateo 17, 12. Aleluya. Espero que esta palabra esté edificándoles a ustedes, mis amados hermanos, porque yo sé que esto te tiene que hablar de los acontecimientos que tienen que surgir antes del arrebatamiento. Muchos escatólogos y teólogos están diciendo que Jesús viene, pero se olvidan del acontecimiento de lo que va a ser Elías. Porque Elías es el precursor de Cristo. Así como Juan fue el precursor, porque traía el espíritu de Elías. Juan. Si no, leámoslo. Pero antes de eso quiero leerlo, lo que dice Mateo 17, 12. Pero yo os digo que Elías ya vino, dice el Señor.
Porque él estaba viendo el futuro. Para él es el futuro de los hombres, para él ya es pasado. Y dice, pero Elías ya vino y no le reconocieron. Está hablando del futuro y más bien hicieron con él todo lo que quisieron. O sea que, hermanos amados, el Elías que ya está en los tiempos de nosotros, no lo van a reconocer y van a hacer lo que se les pega la regalada gana con él, como también hicieron con Cristo los judíos en el tiempo cuando él vino y murió y resucitó en los tiempos aquellos pasados, cuando él vino a la tierra y estuvo en la nación de Israel, caminando con los discípulos. Por eso dicen ellos que entendieron que les hablaba de Juan el Bautista. Y no estaba hablando de Juan el Bautista ahí en sí, sino que estaba hablando del espíritu de Elías que traía Juan el Bautista. Si no, leámoslo en Lucas 1:17. Amén. Leamos Lucas 1:17. Aleluya. Lucas 1:17. Amén. Mire, un ángel no puede mentir, porque si el ángel miente, es destituido de la gloria de Dios. Así como fue Satanás. Por ser mentiroso, fue destituido de la gloria de Dios también. Pero aquí le está hablando el ángel Gabriel a Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Si no, leamos primero el versículo 14, antes de leer el 17, y lo saltamos al 17. ¿Verdad? Ahí el Señor, el ángel, el versículo 13 para ser exactos, hermano. Mire, Lucas 1:13. El ángel Gabriel dándole la noticia cómo iban a ser Juan. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu oración ha sido atendida. Tu esposa Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Ahora, el 17 para entenderlo, ¿verdad? Mire quién traía, Juan traía el espíritu de Elías. Así como en los últimos tiempos de hoy, un hombre va a traer el espíritu de Elías también, restaurando las cosas, como dice en Mateo 17, 10 y 11. Leamos pues en lo que dice Elías en Lucas 1:17, si no cree, pues. Mire lo que le dice el ángel Gabriel a Zacarías, cómo iba a venir Juan el Bautista. Él mismo irá delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres hacia los hijos y los desobedientes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo apercibido, dice. Entonces, el espíritu de Elías venía reposando en Juan el Bautista. Si no, miren lo que dijo el Señor acerca de Juan el Bautista en Mateo 11, versículo 14 también. Mateo 11, versículo 14. Hablando el Señor de Juan el Bautista. Para entenderlo, pues, leamos el 13, entender el 14 y el 15. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, dice. Hablando de Juan, y si queréis recibir, y si lo queréis recibir, o sea, Juan el Bautista, él es el Elías que había de venir. El que tiene oídos, oiga. Pero venía el espíritu de Elías en Juan. No que venía Juan
no que Juan era directamente Elías. Así como reposó el espíritu de Elías en Eliseo, así reposó en Juan también. Y hoy, en los tiempos de hoy, va a reposar el espíritu de Elías para restaurar las cosas que tienen que ser restauradas antes de que sea el arrebatamiento. Tiene que restaurar lo que está patas arriba, lo que está desorganizado, pues, y Él viene a poner todas las cosas en orden. Mateo 10:11, mire cómo lo dice la Peshita. Mateo 10:11, 17:11, perdón. Disculpe mi hermano, 17:11, según la versión Peshita. Amén. Entonces vamos a ver ahí algo tremendo como lo dice la versión Peshita. Amén. Miren cómo lo dice. Contestando Jesús les dijo, Elías viene primero para que todo se cumpla. Se tienen que cumplir otra vez las cosas o ponerlas en orden, pues. Para que entonces pueda venir el arrebatamiento. Ahorita no puede haber arrebatamiento porque todos quieren hacer lo que se les pega la regalada gana con la ley de Dios. Lo primero que tiene que ser restaurado es la unión de los 5 ministerios. Y eso no existe ahorita en todo el pueblo de Dios. Hay algunos que lo predican pero no lo viven. Los 5 ministerios. Y hay que vivirlo. Porque los 5 ministerios son la mano de Dios. Porque la iglesia para ser arrebatada tiene que ser exaltada primero. Porque antes de la exaltación viene la humillación. Por eso es que ahorita se tiene que humillar la iglesia bajo los 5 ministerios. Mire lo que dice en Jeremías 15:19. Otra vez, Jeremías, el profeta de los gentiles. Por tanto, así ha dicho Jehová, si tú vuelves, yo te restauraré y estarás de pie delante de mí. Y si separas lo precioso de lo vil, serás por mi portavoz. Que ellos se vuelvan a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. ¿Se da cuenta? Entonces la profecía es de que tenemos que ser restaurados primero. Y para restaurar todas las cosas, lo primero que hay que poner en orden son los 5 ministerios. La mano de Dios operando otra vez en la tierra. Porque cada quien hace lo que se le pega la regalada gana con la grey de Dios. Unos andan por acá, otros por allá y la mano de Dios no anda junta. Eso es lo primero que hay que restaurar antes del arrebatamiento. Y hay que apurarnos, iglesia de Cristo, porque las tinieblas están agarrando ventaja de eso. No se dejen engañar por Satanás. Satanás está metiendo división en la iglesia para que los ministros de Dios no se unan, más bien estén peleando los unos a los otros. Y entonces no se unan en el amor de Cristo. Porque lo que une es el amor de Dios, la fe en Cristo Jesús y la esperanza del Espíritu Santo. Eso es lo que une los verdaderos ministros de Dios. Por eso que en el principio de la iglesia,
Nadie decía esto es de Pablo, esto es de Pedro, o esto es de Cefas, o esto es de Apolos, o esto es de Juan. Todos los ministros estaban unidos en una misma fe y en un mismo sentir, que era el sentir del Espíritu Santo. Ahora todos tienen cada quien sus propios rótulos, porque tienen sus propios reinos y no dejan que el reino de Dios se establezca en ellos. Amén. Miren lo que dice en Job 27:11, hablando de las manos de Dios, que son los 5 ministerios, para entenderlo. Miren lo que dice el versículo 9. ¿Oirá Dios su clamor cuando la tribulación viniere sobre él? ¿Se deleitará en el Omnipotente? ¿Invocará a Dios en todo tiempo? Yo os enseñaréis en cuanto a la mano de Dios. No esconderé lo que hay para con el Omnipotente. Porque miren lo que pasa ahora en el versículo 12 de Job 27. He aquí que todos vosotros lo habéis visto, es la mano de Dios. Lo habían visto, pero no lo ponen en práctica. ¿Por qué pues os habéis hecho tan enteramente vanos? O sea, la vanidad ha entrado en los ministros. Por eso se han vuelto vanos, envanecidos en conocimiento, pero no tienen la unidad de la fe y la unidad del amor. Y eso es lo que hay que restaurar primero. Y eso es lo que viene a hacer el espíritu de Elías. A poner en orden a los ministerios primero. Si no, no hay arrebatamiento. Es mentira, hermanos, que hay arrebatamiento si no están las cosas en orden. Porque Dios viene a arrebatar a un pueblo que esté dispuesto. O sea, que esté en orden, pues. Porque Dios no es un Dios de confusión, sino de orden. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 33. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 33. Amén. Dios no es un Dios de confusión, sino de orden. Entonces, el Señor no puede venir a llevarse a la iglesia si no están restauradas las cosas. Otra vez, de la mano de Dios, ¿verdad? Y ese es como el mensaje del rey para los príncipes, que son sus ministros. Los príncipes son los ministros. Y este es como si Dios, o sea, el Rey de Gloria, les estuviera hablando a los ministros, según Crónicas 30:12. Miren lo que dice. Esta es una figura de lo que Dios les está hablando el día de hoy a través de esta predicación. A todos los ministros que se unan. Si quieren ver el arrebatamiento de Cristo, el arrebatamiento de la iglesia, tiene que estar unida la iglesia con los 5 ministerios. Aquí lo dice porque los 5 ministerios es la mano de Dios. En Judá también estuvo la mano de Dios para darle un solo corazón, dice, para cumplir el mensaje del rey. Aquí el rey es figura de Cristo y de los príncipes, que son figura de los ministros, conforme a la palabra de Jehová. Voy a leerlo otra vez. En Judá también estuvo la mano de Dios para darle un solo corazón para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes, conforme a la palabra de Jehová. ¿Se da cuenta? Entonces eso tiene que ser restaurado otra vez.
para que se cumpla el mensaje del rey y de los príncipes, que haya un solo corazón en el pueblo, una unidad. Y mire lo que dice en Hechos capítulo 2, versículo 40 en adelante. En Hechos capítulo 2, compaginando lo que dice ahí en ese versículo que habíamos leído. Hechos capítulo 2 del 40 en adelante. Mire lo que dice. En el capítulo dice en el capítulo de Hechos, capítulo 2, versículo 46. Mire lo que dice ahí, cómo estaba la iglesia. Y perseverando unánimes. O sea que estaban en un solo corazón, como lo decía allá en 2 de Crónicas 30:12. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de ¿qué? De corazón. ¿Será que hay eso en el pueblo de Dios? ¿Que hay sencillez de corazón y están unánimes? No. Porque cada quien hace lo que se le pega la regalada gana. Lo que se ha perdido es el amor. Porque han dejado que la maldad se incremente aún en las iglesias. Y por eso no hay unidad. No hay unidad, como lo dice ahí en Hechos 2:46. Entonces, pero ya están predicando el arrebatamiento sin poner las cosas en orden. Los escatólogos y los teólogos están diciendo ya va a ser el arrebatamiento, ya va a ser el arrebatamiento, sin poner las cosas en orden. ¿Verdad? Entonces tienen que ponerse primero las cosas en orden, para que después haya una unidad y se cumpla lo que dice en el Salmo 133, versículo 1. Salmo 133, versículo 1. ¡Qué belleza! Ese salmo no se ha cumplido a la luz de nosotros, porque no hay hermandad en el pueblo de Dios, ni mucho menos hay unión entre los ministros del Espíritu, porque cada quien piensa como él quiere pensar y anda juzgándose el uno al otro y no hay unidad. Miren lo que dice en el Salmo 133, versículo 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dice habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Qué es? Es una cosa buena y una cosa deleitosa, deliciosa. Habitar los hermanos juntos en armonía. Hay muchos que están juntos, pero no están metidos en el mismo espíritu. Y hay unos que están en el mismo espíritu, pero no están juntos. Y tienen que estar las dos cosas a la vez juntas. La unidad y la armonía en el espíritu. Para que suceda lo que dice el versículo 3 del Salmo 133. Mire lo que dice, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Por qué la iglesia no ha sido bendecida hoy en día? Porque no hay unidad ni hay armonía. No está la unidad de la fe y la armonía de hermandad como el amor, pues. Se ha perdido el amor. Mire lo que dice en Mateo 24:12.
Eso es lo que está pasando hoy, hermanos. Por favor, pidámosle al Señor que ponga el amor en nosotros, porque hemos dejado que la maldad se incremente en la iglesia. Ahí lo dice bien claro, mire, Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Se da cuenta? Entonces, el amor de muchos se va a enfriar. ¿Por qué? Por haberse multiplicado la maldad. Y los hombres de maldad se han incrementado en la grey de Dios, que son los falsos ministros. Porque ellos han incrementado, porque les han robado con los diezmos y ofrendas al pueblo. Por eso que el pueblo ahora desconfía en los verdaderos ministros que sí Dios ha puesto para la iglesia. Pero Dios tiene algo tremendo. Y lo que Dios estamos, por eso que ahora la iglesia está en tiempo de restauración, para que tiene que venir primero la restauración y después el arrebatamiento. No puede irse la iglesia en el arrebatamiento si no hay restauración. Porque lo que Dios promete, lo cumple. Cuando Él habla en su palabra, Él lo cumple. Ahí lo dicen en Ezequiel 12:25. Porque yo Jehová hablaré, dice en Ezequiel 12:25. Y se cumplirá la palabra que yo hable. No se tardará más, dice, sino que en vuestros días, oh casa rebeldes, hablaré palabra y la cumpliré, dice Jehová el Señor. Más claro no nos puede cantar el gallo en el gallinero. Más claro que eso no nos puede decir Dios las cosas. Entonces tiene que haber primero restauración de las cosas para que haya arrebatamiento después. Pero antes del arrebatamiento tienen que acontecer varias cosas. Porque mire, eso es lo que Dios quiere hacer. Por eso es que está ya restaurando las cosas el espíritu de Elías en ustedes. Y ustedes no se han dado cuenta que Elías ya está en la tierra restaurando las cosas. Y en lugar de estar poniéndose en desventaja, los verdaderos ministros del Espíritu están en contienda. Pero hoy les llama el Señor la atención a los apóstoles puestos por Dios, a los profetas puestos por Dios, a los evangelistas puestos por Dios, a los maestros puestos por Dios y a los pastores puestos por Dios, que se unan. Porque el espíritu de Elías se los está diciendo en estos últimos tiempos. Mire lo que dice en Malaquías 4:5. He aquí os envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. El día grande y terrible de Jehová es el arrebatamiento primero. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Si ahorita viene el Señor, en lugar de llevarse al pueblo, va a maldecir la tierra. Porque no hay unidad. Entonces es necesario que venga el profeta Elías. ¿Se da cuenta? Bueno, disculpe hermanos, pero no estoy enojado, sino estoy hablando con la autoridad que Cristo me ha dado para edificación de ustedes, que estos acontecimientos tienen que suceder antes
antes del arrebatamiento, no como los escatólogos les vienen diciendo que ya va a ser el arrebatamiento, que ya va a ser el arrebatamiento. Momentito, primero tiene que ser restauradas las cosas antes del arrebatamiento. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar con otra parte, si Dios nos permite la vida, la próxima predicación. Que el Señor los bendiga y los guarde de todo mal. Amén. Y escríbanos, por favor, hermanos pastores, los que ustedes crean que son del Espíritu, que escríbanos a nuestra canal, a nuestra web. Y por favor, hermanos, escríbanos porque es de muy importante que usted nos dé su opinión. Y si le gusta esta predicación, pues denos un dedo para arriba si le gustó. Por favor, en el nombre de Cristo Jesús, que la paz de Cristo esté con ustedes. Amén.